Gran poeta, gran poeta. César Vallejo fue uno de los más grandes novelistas, escritores, ensayistas, entre otros. Un gran poeta peruano, que fue conocido por sus grandes obras, en las cuales se puede describir a los heraldos negros, Trilce, entre otros, dejándonos grandes enseñanzas y sentimientos a sus lectores. Pero, ¿qué conocemos sobre esta gran persona? Santiago de Chuco fue el pueblo que lo vio nacer, ubicado en la Serranía de la Libertad, considerada como un lugar importante en la vida de Vallejo. Nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Vallejo clasificaba a su familia en tres partes: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores, siendo así algo curioso del poeta. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional de Nicolás de Huamachuco. Después de haber conseguido sus estudios de bachiller, inició su carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo, y también estudió Derecho en la Universidad San Marcos, en Lima. Pero tiempo después no concretó su tarea debido a que quería instalarse como maestro en Trujillo. Una etapa oscura de Vallejo fue la muerte de su madre. El dolor de no poder visitarla lo destruye. Vallejo tiene recuerdo de una madre con ternura, una persona amorosa y justa. Después, con la muerte de su madre, Vallejo desolado le dedica estrofas y poemas. Al regresar, asiste a una fiesta patronal en Santiago de Chuco y lo involucra en un accidente donde lo encarcelan. Tras sufrir toda su vida en Perú, Vallejo se va al extranjero. Así llega a la ciudad de París, donde conoce a su esposa Georgette Philippard, quien vivía en el edificio al frente suyo y quien se convirtió en uno de sus grandes pilares de su vida. ¿De qué se dio cuenta Vallejo en su vivencia en Francia? En su obra teatral Locao se plasma la revolución proletaria, de manera que Vallejo muestra cómo se vivió la revolución, lo que pasaba en Francia en la guerra civil en la que él se encontraba, y así adquiriendo un pensar de manera colectiva y compartida, y lo enfoca en su obra teatral. Además, Vallejo se da cuenta de que la unión del pueblo hace que todas las cosas sean posibles. ¿Cómo se desarrolla la obra teatral Locao? Investigando más a fondo, damos cuenta que Locao es una obra teatral de corte social que fue escrita por Vallejo en su estancia en Francia en el año de 1930. Luego fue escrita por Vallejo, hizo una traducción al castellano. Bueno, se encontraba en España, pero se perdió, y entonces hubo recopilaciones de esto y que fueron estrenados dentro del 10º Festival del Teatro Peruano Norteamericano en el IGNA de Miraflores, bajo la dirección de Carlos La Rosa. Aquí Vallejo narra el conflicto de obreros en una fábrica metalúrgica, en donde se ve el proletariado y la realidad social en esa época. En esta época los obreros realizaron protestas. Empezaron a levantarse ante lo que era el cierre de la fábrica en donde trabajaban. Justamente esto lo manifiesta el historiador francés Albert Marius Soubul. Entendían que las contradicciones del antiguo régimen entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción generaron conflictos de clase que se resolvieron mediante una revolución social. También se ve el enfoque que desarrolló Vallejo como en la obra teatral, que se basa en la igualdad, en el pensamiento colectivo, el sentido humanista, siendo una de las personas con un distinto pensamiento, ese que es el pensamiento compartido, que lo diferenciaba de muchos otros. En esta obra teatral de corte social también nos describe Vallejo cómo era aquella época,
las ideologías que se estaban llevando a cabo, porque en Francia era un lugar que se estaba desarrollando la Revolución Francesa. Bueno, también se habla acerca del cierre de las fábricas, donde inicia el proletariado por parte de obreros, luchan por su derecho mediante huelgas y juicios. Y también hay temas como el soborno, las amenazas. Esto generó también en parte en los obreros sobre que el cierre era una excusa, ¿no?, para dejarlos en una condición pobre, ser reemplazados por máquinas, ¿no? También, bueno, el punto de la reflexión, dando a conocer mejor a nuestra mayor expresión poética del Perú, resolver las dudas sobre su pensar y observar la revolución proletaria vivida en aquella época y las distintas personas que dieron sus vidas para que hoy en la actualidad prevalezca la importancia de derechos de obreros y del valor, y también del valor humano. Bueno, lo que rescatamos de Vallejo en esta obra resalta la gran importancia de que es el sentido colectivo, ya que nos transmite que con una unión lograremos acabar con distintos abusos y comportamientos en contra de nuestros derechos. En la actualidad sabemos que gracias a esas revoluciones proletarias se tiene mucha importancia en los derechos de los obreros, ¿no? Y también del valor humano. Bueno, sin embargo, en la actualidad sigue habiendo estos medios grados entre los temas, ¿no?, como los abusos, los delitos contra el pueblo, perdón, mejor dicho, y entre otros. Además, se resalta la gran importancia de la unión, puesto que Vallejo siempre señaló que con la unión todo es posible. De esa misma manera Vallejo plasma la solidaridad y valores inculcados para ser mejores personas. Como vimos en este video, se trata acerca de cómo en tiempos antaños se trataba a las clases de bajo nivel o los oprimidos, aconteciendo estos problemas en la obra Lockout, traído por César Vallejo, siendo así una vista a un problema que sigue existiendo en esta época y no ha tenido una solución para cortar de raíz el problema. Pero en la obra nos da un rayo de esperanza, de que cualquier desafío se puede ganar con resiliencia. ¿Y tú? ¿Cuál es tu perspectiva ahora, después de que Vallejo haya expresado su pensar dentro de la obra?